noches, gracias por brindarnos el honor de su sintonía en esta emisión de Debate Legislativo. Tengo el gusto de recibir aquí en el estudio al vocero de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila. Bienvenido. Me da mucho gusto verte, Pedro, por supuesto, y saludar al compañero Juan Zavala del MACPAN, que nos acompaña el día de hoy también. Movimiento Ciudadano. Recién nombrado vicecoordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Juan Zavala, bienvenido. Sí, es el día de ayer, Pedro. Muchas gracias. Qué gusto verte, Arturo. Qué gusto verte, Juan. A ver, platiquemos en torno a esta ley de amparo, en donde se hicieron conversatorios durante inicios de esta semana. Se escucharon a especialistas en la materia. Se legisló en comisiones en el Senado de la República y la duda estaba en torno a si habría modificaciones a la ley, a la iniciativa de ley, o si simplemente iba a pasar tal cual llegó. Entonces, Arturo, ¿dónde estamos en ese aspecto? Bueno, empezaría yo por decir que la ley de amparo sin duda necesitaba de una serie de reformas. Que le regresaran la esencia de cómo nace esta legislación. Para la gente que nos escucha y que nos ve, es importante mencionarles que la ley de amparo tiene el objetivo fundamental de defender a las ciudadanas, a los ciudadanos de los actos de autoridad, del abuso de autoridad. De hecho, México es pionero en la creación de esta ley de amparo y es retomada, ¿no?, por la Organización de las Naciones Unidas en el artículo 8 de la Declaración Internacional de los Derechos Humanos. Y ha sido un precedente para el mundo, una aportación para el mundo muy importante. ¿Qué sucede? El periodo neoliberal hace varias reformas a esta ley de amparo. Y al parecer muchas de estas reformas, unas de ellas han logrado sin duda ampliar los derechos de las personas, pero muchas de ellas también han dado oportunidad a despachos, a cabilderos, a políticos, incluso a delincuentes, a tratar de sacarle provecho a esta legislación. Por eso es importantísimo modificarla. Y voy a dar algunos ejemplos para que sepamos de qué estamos hablando. Estamos hablando de empresarios que durante 20, 21, 25 años, mediante amparos, omitían el pago de las obligaciones fiscales. Y eso no es sano para un país. Estamos hablando también de delincuentes que después de haber tenido una vinculación a proceso penal, ¿no?, las cuentas que venían claramente de procedencia ilícita lograban ser descongeladas a través de amparos en donde se le indicaba a la unidad de inteligencia financiera que se descongelaran. Ejemplo, el de la esposa de Genaro García Luna, que logra descongelar antes de que fuera condenado y sentenciado una serie de recursos que sin duda coadyuvaron a tener una defensa distinta que la que hubieran tenido, y lo peor es que fue con recursos que pertenecían al erario público, ¿no? Otro ejemplo, Javier Duarte hizo lo mismo, este hombre que está en la cárcel, pero también logró destrabar algunos recursos. Otro ejemplo tiene que ver con delincuentes vinculados a actividades delictivas de crimen organizado, que mediante el amparo han logrado también tener alguna ventaja. ¿Dónde está el debate? ¿O dónde estaba el debate? Porque me parece que con las mesas que se realizaron aquí en el Senado de la República se ha logrado un cambio significativo. Me parece que fundamentalmente en el interés legítimo, que es una modificación que se genera en 2011, que lo que permite es que el entonces interés jurídico que amparaba, que suspendía un acto de autoridad a una persona física, pudiera alcanzar a una colectividad, ¿no? Y esto sin duda fue benéfico para millones de personas, miles de personas en condiciones de afectación directa, pero también fue utilizado por algunas personas para sacarle provecho y beneficiar a unos cuantos. Claro. Habiendo dicho lo anterior, ¿qué tiene la ley de amparo que me parece muy importante? Justicia digital, tiempos mucho más cortos, evitamos el amparo sobre amparo, y después de las discusiones que se dieron aquí en el Senado de la República, esto que le preocupaba tanto a la oposición, que era clarificar que no se afectaría el interés colectivo, ha sido agregado ya en el texto del dictamen de la legislación. Aún falta que en la Cámara de Diputados tengamos un correcto debate parlamentario, que se presenten las reservas, los posicionamientos, y creo que se está perfeccionando. Creo que es un ejercicio que está ayudando para tener una mejor herramienta que defienda sin duda los intereses de las y de los mexicanos, pero sobre todo que regrese a la esencia de ser una herramienta, un instrumento de defensa de las personas. Juan. Sí, mira, parece que Arturo habla de este instrumento de la ley de amparo como un gran instrumento para defender a los ciudadanos en contra del poder,
pero todos los ejemplos que citó, todos sin excepción, hablan en contra del amparo y de los abusos que se han hecho del amparo. Por supuesto que en este país se ha abusado del amparo y por supuesto que el amparo es un recurso que se ha vuelto elitista, que se ha vuelto excesivamente técnico, que se ha vuelto demasiado complejo. ¿Y qué tendríamos que hacer frente a esa realidad? Tratar de que fuera un recurso más sencillo de tramitar, más accesible, que uno no necesitara recurrir a uno de los despachos más prestigiosos del país para que le tramitara el amparo. Pero lo que ha presentado Morena, lo que ha presentado el gobierno, va en el sentido de una reforma que no tiene nada que ver con eso. A través del interés legítimo, muchas personas que no tenían otra manera que presentar un amparo que a través de una organización, a través de un colectivo, han podido ejercer sus derechos. Te pongo el ejemplo del niño Carlos, que tenía un problema de crisis epilépticas, que necesitaba un medicamento con CBD y la COFEPRIS se lo negaba. Ese niño no tenía manera de pagar un abogado que le permitiera acceder a ese medicamento. Tuvo que recurrir a una asociación que a través del interés legítimo le permitió promover un amparo y que fuera obligada la COFEPRIS a darle el CBD para sus crisis epilépticas. Por ponerte un caso, pero te pongo otro. El matrimonio igualitario, el matrimonio entre personas del mismo sexo, fue posible no gracias al Congreso de la Unión o al Congreso de los Estados, fue posible gracias a los amparos. El derecho a decidir tampoco fue un tema que legislara el Congreso de la Unión, fue gracias a los amparos. Entonces, muchísimos avances en materia colectiva de derechos comunitarios, de derechos ambientales, derechos de acceso a la salud, se ganaron a través del interés legítimo. Entonces, ¿por qué si es un interés que además, Pedro, no estaba definido en la ley, sino que se había ido construyendo a través del criterio de los jueces y de los magistrados? ¿Por qué ahora lo quieren limitar? Pues parece que quieren limitar a los nuevos jueces. En materia de la suspensión, ellos han dicho, el coordinador de los senadores de Morena ha dicho que él cree en la presunción de inocencia. Yo también. Entonces, ¿por qué Morena desde el 2018 a la fecha solamente ha aumentado el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa? Eso no es otra cosa que la prisión sin juicio, que te metan a la cárcel sin que haya una sentencia que diga esta persona es culpable. Quiere decir que si cometes un delito y el Ministerio Público dice yo creo que esta persona cometió uno de estos delitos, ya van más de 20 que Morena pone en la Constitución, te meten en automático a la cárcel. Entonces, eso de que ellos creen en la presunción de inocencia es absolutamente falso. Y ahora, cuando te congelan una cuenta, pues es al revés, Pedro. Uno tiene que demostrarle a la autoridad que sus recursos son lícitos, cuando en este país y en cualquier país democrático normal tendría que ser al revés. La autoridad te tendría que demostrar que tú eres culpable. Entonces, en todos los ejemplos que da Arturo, son ejemplos contra el amparo. Claro que ha habido abusos, pero el caso que pone Juan Collado, el caso que pone el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, ambos están en la cárcel. Entonces, claro que hay excesos del amparo, claro que hay maneras en las que se ha usado incorrectamente, pero también es verdad que cuando la autoridad hace su trabajo y lo hace bien, las personas que tienen que ser condenadas son condenadas. Y lo que tendremos que estar discutiendo es cómo hacer el amparo más accesible y más democrático y no al revés, todavía más elitista, que es lo que quiere Morena. ¿Eso quiere Morena? No, es falso completamente. De hecho, Juan Zavala omite decir que cuando estamos hablando efectivamente de que en el caso específico de, por ejemplo, congelar las cuentas, que se deje una parte que permita a la persona que pueda defenderse, una parte que permita a la persona tener o disponer de una parte que corresponda a la defensa del acto en el que se está, o el acto que se está reclamando, ¿no? Porque de otra suerte, hay que clarificarle muy bien a Juan lo que quise yo decir, ¿no? Estamos hablando de un Genaro García Luna que no estaba condenado ni sentenciado, Juan. Ya estaba detenido, ya estaba, ¿no? Sin duda, no es culpable, ¿no? Pero estamos hablando también, ¿no?, que había una presunción clara de un daño al erario público por 750 millones de dólares. El erario público, el de la gente, el de los impuestos de una gran parte de mexicanas y mexicanos que sí pagamos impuestos, ¿no? Entonces, claro que tiene que haber una medida preventiva, ¿no? Ahora, dice Juan, oye, es que eso limita los derechos en vez de ampliarlos. No, la nueva redacción deja muy claro, oye, está bien, que se disponga de lo que se necesita para la defensa. Hay un tiempo determinado que no puede excederse,
en este congelamiento de Eso ya cuentas? No, pero hay que mencionarlo porque de pronto lo presentas estaba. como que estamos restringiendo derechos Sí y está. eso no es real. Sí ¿no? está. Bueno, hay un tiempo determinado, ¿no? Y además del tiempo determinado, lo que se busca es que estos delincuentes que ya están procesados, que hay una presunción de un crimen, pues no se roben el dinero de la nación. ¿No? Lo que pasa es que ahora Juan, que está muy entusiasmado con la alianza con el Partido Acción Nacional, ¿no? Pues se le están pegando ya los vicios de estar diciendo 12 mentiras. minutos más o menos se tardó en mentir. Nada más ahora sí se tardó. No, perdón. Es que, ¿De dónde sacas es eso? que yo nada más quiero Yo he dicho- mencionarlo porque digo, yo te dejé concluir, ¿no? Juan normalmente es una persona que tiene datos, a veces no comparto sus datos, ¿no? Pero debo de reconocer que sí tiene fuentes, que sí estudia, que llega preparado a un debate. Los del PAN llegan con puras mentiras. Yo por eso he dicho que los del PAN serían buenísimos en un programa de comedia y que tienen una patología que está basada en la gran cantidad de mentiras que dicen, ¿no? Yo espero, Juan, que ahora que hagan esta alianza perversa de la nueva política, entre comillas, con lo peor de la política, que es Acción Nacional, no se les empiece a pegar lo mentirosos, porque sí sería verdaderamente frustrante para los influencers que los siguen, para quienes han votado por ustedes, para la gente que está con ustedes, pues sería una desgracia, ¿no? Ojalá y esta alianza que el otro día confirmó Damián Cepeda en una mesa de debate también, ¿no? Pues no sea real, porque entonces vamos a llegar a estas mesas y vamos a tener un McPan diciendo puras mentiras. Juan. Mira, Pedro, están tan preocupados, y gracias por exhibirlo, Arturo, están tan preocupados por el crecimiento de Movimiento Ciudadano en Morena, que tienen que recurrir a inventarse una mentira, o sea, de que Arturo se está atacando la risa porque sabe que es una mentira, de que quieren aliarnos con la vieja política, con los que ya le fallaron a México, porque no tienen respuesta ante el crecimiento de Movimiento Ciudadano. Entonces, en vez de hablar de fondo del tema de la ley de amparo, tiene que venir a inventarse una mentira. Dice que lo confirmó Damián Cepeda, que es un exdirigente nacional del PAN, que dio una opinión, vocero, ¿no? que dice que no le parece mal una del PAN. Yo Por milito eso, en Movimiento Ciudadano, somos pero él dijo partidos eso. distintos y queremos cosas distintas para el país. Entonces habla con Damián Cepeda. Yo soy una fuerza política, milito en una fuerza política distinta que hace política de manera distinta. Y nosotros, lo he dicho contigo enfrente, nosotros no vamos a aliarnos con una fuerza que incluso en determinados momentos ha dicho que está a favor de las amenazas de Donald Trump a la soberanía nacional de México o que sigue e insiste en su alianza con el PRI. Dicho lo anterior, que hay que clarificarle a Arturo porque tiene que recurrir a esas mentiras para descalificarnos. Entonces, solo para aclarar, no habrá alianza. No hay ninguna alianza, no hay ninguna pláticas de ese tipo. No habrá. No habrá. Yo no puedo pronunciarme porque yo no lo digo. No hay hasta el momento una sola plática de una alianza O sea, si, con el si PAN hoy ni con fuera sus el aliados. 2027, las elecciones, es más, desde meses antes, evidentemente, y hubiera el registro de alianzas, no habría Yo hoy no en veo día. ese escenario hoy en día. No habría Yo no veo ese escenario MC PAN, hoy en excluyendo día. al PRI. Pero a ver, si el propio Es que no hay- Romero no- y el no- propio a ver, Maínez en entrevistas te lo- con medios de te comunicación lo- han te dicho, lo- somos muy amigos. Si me permites, yo te dejé Somos terminar. compas, Yo casi, te dejé casi. terminar. Dijo que hay una buena relación. Llevarte bien, Arturo, no tiene que decir que comulgas. Tú y yo tenemos también una buena dijeron- relación. Yo no comulgo pero también con la dijeron- mayoría de lo que tú expones. Pero también dijeron Número que a lo dos, mejor yo pueden aliarse. yo lo que te voy a decir, no, eso nunca dijo Maínez. claro que Y sí. dos, no vamos a ir a una alianza mientras sigan sosteniendo esas posiciones. Ir con el PRI y con Alito Moreno y defender las posiciones de Donald Trump. No nos podemos imaginar Pero a ver, una alianza con esa excluyendo fuerza al PRI, política. digamos, solo MC Bueno, es y que- PAN, sí podría haber condiciones. Pero es que no vamos a explorar esa alianza mientras sigan habiendo ese tipo de posicionamientos. Porque no coincidimos en que es positivo que a México le vaya mal para que ellos recuperen lo que han perdido en las urnas. No coincidimos en que a la presidenta le tiene que ir mal para que ellos recuperen lo que han perdido en las urnas. Esa ha sido nuestra posición permanente. El hecho de decir, oye, hay una buena relación, hay un diálogo con las fuerzas políticas, no tiene nada que ver con coincidir en el fondo con lo que necesita el país, Pedro. Por eso nosotros hemos construido una alternativa que le duele a Morena porque le ganamos 40 municipios en Veracruz, que le duele a Morena porque les ganamos en la capital de Durango. Por eso les duele y por eso tienen que inventarse una mentira para pegarnos. O que les recordara yo que votaron para que no se investigara a Cuauhtémoc Blanco y le mantuvieran el fuero, o de cómo le mantuvieron la impunidad a los Yunes en Veracruz. Dicho todo lo anterior, fíjate, no quiso contestar lo que dije de la ley de amparo. Claro que me parece muy bien ciertos aspectos de limitar el amparo fiscal
Han habido muchos abusos en ese sentido. Pero ¿qué tiene que ver en eso el interés legítimo? No se ha abusado del amparo fiscal con el interés legítimo. Ni uno solo de los amparos que ha venido a decir aquí Arturo tiene que ver con el interés legítimo. Lo que están buscando es limitar los recursos, ya de por sí limitados, que tenemos los ciudadanos, Pedro. Hay que recordar que el año pasado votaron una reforma, también Arturo, para que no se impugnen reformas a la Constitución. ¿Qué quiere decir? Vamos a suponer que mañana una mayoría dijera no hay que permitir que las mujeres voten. Eso no es impugnable a través del amparo. Eso es lo que votó Morena. Y nosotros pues vamos a seguir defendiendo el amparo como un medio de defensa colectivo. Bueno, respecto a lo que mencionó de la alianza con el Partido Acción Nacional, yo no vengo a esta mesa sin información, ¿no? De hecho, te quiero dar con toda claridad la fecha precisa de cuando en una entrevista en Radio Fórmula Álvarez Maínez dijo esto textualmente, ¿no? Durante una entrevista con Radio Fórmula destacó la posibilidad de construir acuerdos con figuras del Partido Acción Nacional, como su actual dirigente nacional Jorge Romero, a quien consideró un interlocutor viable, amigo para el diálogo político, ¿no? Maínez señaló que en caso de avanzar hacia una posible coalición, ya está hablando de posibles coaliciones. Entrevista de Radio Fórmula. Las maromas que se está aventando este cuate. Déjame terminar. Unas maromas. ¿no? Tendría que priorizar los intereses de la ciudadanía, ¿no? Por el momento no hay una definición ni una fecha establecida para concretar esta alianza. Estás dando todas las razones. Pero no solamente eso. No. Te estoy diciendo que sí se habló. No vamos a ir en alianza con quienes están diciendo que Donald Trump está bien que amenaza a la soberanía de México y vaya contra el Cuando gobierno me dijiste de México. que yo no te interrumpiera, yo no te interrumpí, ¿no? Pero no solamente eso, mira, la realidad es que además de estar ahora valorando esta alianza perversa de la nueva política con la vieja política, lo que tampoco quieren que sepa la gente, aquí traigo una gráfica que lamentablemente no va a haber, de una encuesta del País, de Encol. Buena encuesta, por cierto, ¿no? El 64% de las personas que tienen afinidad con Movimiento Ciudadano aprueban la gestión de la presidenta. Qué bueno, ¿no? Arturo. Aprueban la gestión No estás hablando con un panista, de la te lo presidenta. recuerdo. No, te lo digo en buen plan, digo, nada más para que sepas tú cómo hay una gran simpatía por las cosas que estamos haciendo nosotros. Regresando al tema entonces de amparo. Solo para concluir en este aspecto, ¿te preocupa o le preocupa al partido una nos alianza de nos Movimiento encanta Ciudadano porque PAN? Nos encanta la idea, porque entonces desenmascara lo que siempre hemos pensado nosotros, que este movimiento naranja realmente se viste de progre, pero son más de derecha que nada. Siempre les hemos dicho incluso que son una especie de pan naranja, ¿no? Y para muestra basta un botón. ¿Qué han hecho los gobiernos de Movimiento Ciudadano? Bueno, a ver, Samuel García, además de gobernar por TikTok y de volver todo un reality show, ¿no? Pues pocas cosas realmente. Oye, bueno, no, sí, escándalos de corrupción. Oye, no, déjenme ¿y por qué terminar. no sé, Escándalos de corrupción. ¿por qué estos mismos comentarios y argumentos y ahorita demás te voy a contestar. no los escuchábamos antes de las elecciones de Veracruz? No, ¿Por qué déjame- no hasta después de estas No, yo elecciones y siempre lo estos he dicho. resultados en Yo Durango y en Yo te Veracruz? reto a que tú revises, Pedro, las mesas de debate. Yo desde hace mucho tiempo siempre he afirmado, a ver, no es casual, a ver, ¿ustedes postularon a Ricardo Anaya como candidato en 2018? Hace 7 años. ¿Sí? Hace 7 años. ¿Sí o no? Fue parte de Nada una más te coalición. pregunto. 7 años. ¿Postularon a Ricardo Anaya como candidato, sí o no? ¿Eso qué tiene que ver ahorita 7 años después? Ahí está. Digo, 7 años para que después, nadie- ¿sabes cuál es, para Pedro? que nadie le ¿Sabes cuál es extrañe el partido que menos se le ha dado este Movimiento tipo y el de que más se ha alianzas? dado? Nada más lo En el comento, 2018 pues. está en alianza con el Bueno, Partido nada Verde, más por lo digo, ejemplo. pues. No. Ah, bueno, no era es otro algo, México. no es algo que no hayan hecho Era otro antes. México. Y desde ese entonces no nos hemos aliado una sola vez. Su nueva política está disfrazada realmente de nueva política porque no son más que la vieja política. Ahí militaban los yunes en Morena. Más que, Ahí militaban los se yunes en los Morena. regresamos si quieres, no hay ningún problema. No, está muy bien con ustedes. No, ¿verdad? no, Nos han recompensado muy bien. además, déjame decirte, no son militantes de Morena. Ah, ok. No, son militantes del Partido No, Acción es Nacional. presidente de la Comisión de Hacienda. Son militantes del Presidente de la partido. A ver, Comisión de déjame Hacienda. terminar. Te reto a que revises si son militantes. Bueno. Partido Acción Nacional. Es el cinismo. No lograron. No, es que son datos concretos. Vengamos a la próxima mesa Presidente de la debate. Comisión de Hacienda propuesto por Morena. Vengamos a la próxima entrevista con el debate legislativo y te voy a mostrar cómo él sigue militando Yo te en voy a mostrar Acción cómo es Nacional. parte del grupo parlamentario de de hecho, Morena. tiene un juicio promovido, ¿no? Para proteger sus derechos político-electorales para poder permanecer en el Partido Acción Nacional. Que haya una alianza para apoyar desde el punto de vista legislativo
las propuestas que están cambiando la realidad de nuestro país es muy distinto. Pero por mí, llévense a los Yunes, a Movimiento Ciudadano. No, de hecho somos la única fuerza anti-Yunes No tenemos en ningún el problema, país. ¿no? Te lo Los comento, únicos. te lo comento, No, tú que lo gracias. sacas aquí al tema, ¿no? Somos los únicos libres de Yunes en el país. Pero sí, hay que reconocer, ¿no? Que han sido o ha sido, ¿no? Así como también nos ayudó mucho el senador de Movimiento Ciudadano que se desapareció en alguna votación. que desaparecieron también. ustedes. No, que se desapareció. Que desaparecieron Que se ustedes. desapareció. No, que- nos ayudó mucho que lo para retuvieron con la poder Guardia aprobar Nacional. las reformas Con la constitucionales. Guardia O sea Nacional. que es McPan. ¿Tuvieron algo que Pero ver? qué ¿Tuvo cinismo, algo que ver el Arturo, gobierno qué de cinismo Campeche? lo está reconociendo. Hombre, por favor, si hasta hubo una llamada con este personaje en vivo, en ese ¿Cuál? momento. Oye, yo estuve para ahí. decir, Yo estuve en claramente, Campeche, Arturo, no decidieron mientas. no aparecerse, decidieron no aparecerse. Es muy difícil platicar para cuando poder hay tantos inventos en para unos cuantos poder- minutos. Juan estaba ahí, en la En Campeche. fiscalía. No, yo entré al donde Poder Judicial estaba- donde lo tenían ¿Era él retenido. o era el papá? Él con el papá. Pero ¿quién tenía el problema? El papá, y por eso tuvo que estar él. Y decidió en un momento tan Y importante de la historia de México y tan relevante para un proceso que no tendría mayor problema, no voy a votar, no me voy a aparecer, aun cuando este voto de Movimiento Bueno, Ciudadano fíjate, signifique Pedro, que esté la defendiendo aprobación un de la militante reforma electoral. y diputado ¿No? de Te lo Morena digo, que ¿no? está bien que la autoridad envíe jueces, policías, No, Guardia ¿cuándo Nacional defendí a eso? casa de un ¿Yo senador cuándo defendí el día eso? más importante de una votación. Yo no ahorita. defendí eso. Bueno, deberías criticarlo en vez de Yo nada más promoverlo. te digo que es muy extraño. Son de las Pues es cosas que no es extrañas. extraño, lo extraño Pero bueno, es que ustedes no usan el importa. poder para eso. El tema es que yo entiendo que les preocupe que los hemos descubierto en esta alianza perversa, ¿no? Pero te repito, a la pregunta concreta. No, me estás mintiendo. A la pregunta concreta, ¿no? Nos preocupa nada. Al contrario. Ojalá y haya esta alianza entre la nueva política y la vieja política, Ok. ¿no? Juan. Otra vez, tiene que mentir Arturo, y esa es la realidad. No hay nada, incluso la declaración que dice de Maínez dice, bueno, para hablar de acuerdos, ni siquiera dice alianzas, acuerdos, claro que las fuerzas políticas, nosotros hemos votado con Morena aumentar el salario. Y te voy a decir una cosa, si por fin deciden aprobar la reducción de la jornada laboral, van a contar con los votos de Movimiento Ciudadano. Ese es un acuerdo. Ojalá lo hagan, porque Entonces, llevan no va a ya haber un año de alianzas. tardanza. No hay ninguna alianza ni ninguna No, ¿va a haber plática en alianzas? este momento. No hay ningún. En el 2018, ¿ustedes tenían a Murat en sus filas? ¿No? ¿A los Yunes en sus filas? No Hoy lo tenemos están en ahí. nuestras ¿Eso qué filas. tiene que ver? Entonces estás anticipando la posibilidad. No estoy anticipando Está bien, ninguna ya anticipó posibilidad. la posibilidad. Yo acabo de venir a decir aquí por qué motivos no habría ninguna alianza con el PAN. Porque siguen aliados con el PRI y porque siguen defendiendo posturas que afectan y Tú, que en lo lastiman personal, a Juan México. Zavala, que fuiste secretario general de Movimiento Ciudadano, que ahora eres vicecoordinador, que eres alguien que se ha formado y ha crecido en las filas de Movimiento Ciudadano, tú, en lo personal, ¿considerarías que la ruta es mejor seguirla solos o seguirla en alianza? Ponle el partido que quieras. ¿Solos o en alianza? Yo creo que Movimiento Ciudadano es un partido que ha acertado cuando ha apostado por sí mismo, que hemos crecido gracias a que la gente nos ve como una alternativa frente a los que ya le fallaron a México, no solo el PRI y el PAN, sino un gobierno que ha sido incapaz en lo económico y en los temas de seguridad de resolverle a la gente, y esa ha sido mi posición Es decir, que personal. van solos, aunque eso les represente que si fueran en alianza podrían realmente ganar más Pero- gubernaturas de locales, pero es que, mira, estatales, ve lo que- Congreso. Ganamos Nuevo León solos, ganamos Jalisco solos, le ganamos a Morena 40 municipios en Veracruz solos, les ganamos la capital de Durango solos. Cuando competimos solos con nuestra, y decimos, no solos, con la ciudadanía, con las organizaciones, con los colectivos, podemos competir de manera mucho más eficiente, mucho más competitiva frente al régimen autoritario de Morena. Porque ¿qué hicieron ahora, Pedro? Nada más porque no lo puedo dejar de comentar. Los dos municipios más importantes que ganamos en el estado de Veracruz fueron Papantla y Poza Rica. Y en ambos municipios se robaron las actas. Literalmente sacaron las actas de los paquetes electorales y marcaron las actas para cambiar votos que eran por Movimiento Ciudadano a votos nulos y que entonces gane Morena. Pero tienen un riesgo importante en el 27 en una de las joyas de la corona que tienen hoy en día, que es Nuevo León. Si tomamos como referencia los antecedentes,
tomamos la elección de Monterrey como tal, en donde perdieron frente al PRI, una alianza MC-PAN en Nuevo León podría ser atractiva para salvar al Estado, digamos, ¿no? Ahorita estás hablando de la alcaldía de Monterrey. En el Estado, el partido más votado de todos fue Movimiento Ciudadano. En el 2021, cuando gana el gobernador Samuel García, que por cierto, tú que hablas tanto de las encuestas, Samuel García tiene la aprobación del 75% de los regiomontanos. Y gana por más de 11 puntos porcentuales. Es decir, cuando competimos con cuadros competitivos, tenemos todas las posibilidades de ganar. No le tenemos miedo a enfrentar a Morena en esos términos. ¿Mariana no era un cuadro competitivo? No, por supuesto que no, estaba hablando a nivel de Estado. Por supuesto que Mariana también. Creo que pues, es senador de la República. ¿Pero ganó? Es senador de la ¿Pero República, ganó? Sí, ganó. ¿Qué La ganó? primera minoría. El Senado. Tú vas a decir que los que no. Pues, Bueno, está bien, pues. bueno, es un cuadro Es que te voy competitivo. a Ha decir- ganado la es que- alcaldía de Monterrey y ganó, aquí es senador del... ¿Tú ganaste? No, bueno, tú has dicho pero que fuiste muy reconozco bueno, que no gané, entonces, reconozco que quedé bueno, cerquititita de ganar, pero no porque soy diputado te voy a venir a decir, ¿qué crees? Gané. No, pues, sería pero una el mentira. Senado tiene una lógica podría muy engañar. distinta no es a la de cierto. una No es diputación. cierto. Las segundas supuesto, fórmulas... Concluye, Juan, y luego vamos contigo. ¿Conclusión Yo lo que digo de es, esto? por supuesto que tenemos cuadros competitivos en todo el país y así lo hemos acreditado en Guadalajara, en Monterrey, en Nuevo León, en Jalisco y me parece que cuando competimos por nosotros Ok. mismos no tenemos nada que pedirle a otras fuerzas. Arturo, ahora sí. El Movimiento Ciudadano, reitero, está empezando ya a padecer la patología de la mitomanía política por su alianza con Acción Nacional. Y voy a ser claro, Durango. En Durango no es cierto que ellos ganaron. Nosotros ampliamos la cantidad de gobernados y fíjate, la segunda ciudad más importante, Gómez Palacio, también fue un triunfo nuestro. Tienen que hablar de la segunda porque les ganamos en la primera. Pero fíjate lo que dice. Fíjate lo que dice. Dice, les ganamos en Durango. Y hace rato dijo, ganamos Durango. ¿Quién ganó Durango, Pedro? Ganó El PRIAN. el PRIAN. Entonces, ¿por qué dice que ganó Movimiento No, les Ciudadano? ganamos. ¿Cómo? Dije, les ganamos. ¿Pero cómo? Quedamos en segundo lugar, ustedes en tercero. Esas son las victorias. Es como la victoria de Luis Donaldo Colosio. Perdió, pero Ese como no, está la en segunda República, fórmula María, es y una- la segunda fórmula es una lógica permite... federal, no sé si te lo han ok, explicado. pero perdió la elección. Porque si hubiera ganado, hubieran entrado las dos primeras fórmulas, la primera y la segunda fórmula. Bueno, lo que te quiero decir es, esta es la narrativa no de hay que ellos, inventarse algo. engañosa, ¿me explico? Mismo caso de Veracruz. En Veracruz es falso que ellos ganaron. Aumentaron, En sí, Papantla y Poza Rica, ¿no? aumentaron una cantidad de municipios gobernados, por cierto, por partidos muy pequeñitos como RCP, como algunos autónomos, como algunos independientes. Pero pregúntale qué porcentaje de los candidatos que utilizaron venían de Morena. Pregúntaselo, a ver qué te dice. ¿Son la nueva política o también necesitan de nuestros candidatos para ganar algunas alcaldías? No fue racional Digo, en lo la aviento que, sobre el- de acuerdo a lo que dijo Movimiento Ciudadano, hizo que el tribunal sesionara el 16 de septiembre, en día festivo, sin avisar, sin notificar con antelación, para tratar de impulsar que le dieran a Morena el triunfo en Papantla y en Poza Rica. A ver, yo creo que sería muy riesgoso decir que el Estado de Derecho en el Estado de Veracruz ha sido vulnerado de la forma en la que tú lo estás En comentando. la que Movimiento Ciudadano lo señaló. Bueno, en lo que el Movimiento Ciudadano lo mencionó, me parece riesgosísimo, ¿no? Imagínate Pues, tú eso está pasando. que el Poder Ejecutivo tuviera la capacidad de influir en una determinación del Poder Judicial. Me parece que... No, bueno, a lo mejor ustedes están acostumbrados a eso, ¿no? Digo, allá en Nuevo León a lo mejor ya sabes que con fiscal a modo y con juzgados a No, pues modo... no, que no lo controla ya Samuel. no, Nada más ya, pónganse de bueno, no acuerdo. sé, Es que ya no pónganse de sé. acuerdo en lo que A lo mejor, dicen. es que el León cree que todos son de su condición y a lo mejor lo que ellos hacen en los estados que gobiernan piensan que pasa en los demás estados. Yo creo que el Tribunal Eso no pasa en de Nuevo León. Justicia de Veracruz o el Tribunal Electoral hizo su labor de forma correcta. Sí, ¿no? leíste la sentencia. ¿Perdón? Leíste la sentencia. No la leí, pero estuve cerca del proceso. Y me parece que hubo una cantidad de votos nulos que rebasaron la cantidad de votos que ustedes pensaban que habían obtenido y con eso pues se dio la victoria a los candidatos de Morena. Juan. Creo que no vio nada de lo que se impugnó ahí respecto a la cadena de custodia, de cómo se violentó, de que no estaba ninguna de las causales por qué se llevaron los cómputos distritales a Jalapa cuando estaban llevándose a cabo en perfectas condiciones de normalidad tanto en Papantla como en Poza Rica, salvo que en Poza Rica, como lo acreditamos, Morena reventó los conteos.
tú no puedes acreditarte de tu propia, tú no puedes beneficiarte de tu propia mala fe. Si fueron y bloquearon los conteos para que se llevara el tema a Jalapa, pues parece ser que eso es lo que pretendían, reventar por completo los conteos. Pero de nuevo regreso al tema. Como Arturo sabes que somos una fuerza política limpia, con buenos gobiernos, porque debo decirlo, debo reconocerlo de Arturo. Arturo ha reconocido en distintas mesas y en distintos espacios que tanto el gobernador Samuel García como el gobernador Pablo Lemus han sido dos de los gobernadores que más han reducido el tema de los homicidios en coordinación con el gobierno México. federal. De acuerdo, pero lo ha reconocido. ¿Sí? Pero bueno, si ese fuera el caso, pues los 32 lo tendrían. Y dos, que más inversión están llevando a sus estados, tanto Samuel García como Pablo Lemus. Entonces, como saben, que tienen gobiernos enfrente limpios y que generan beneficios en favor de la gente, que tenemos bancadas que defienden las agendas sociales, progresistas y las causas de las niñas y los niños de las y los jóvenes de México, quieren venirnos a ensuciar metiéndonos en la misma canasta de la vieja política. Pero nosotros hemos demostrado, Pedro, en muchísimas elecciones, en el 21, en el 24, en el 25, a diferencia de ellos, que podemos competir solos, que no necesitamos esas alianzas y que podemos ganarles, como les ganamos en Veracruz, que no fueron pocos, porque dicen, con los partidos sacamos más del 20%, y que les ganamos en la capital de Durango. A ver, para concluir y retomar el tema y conclusión en torno a estos conversatorios y estas modificaciones que se le hizo, ¿qué es lo que vislumbran ustedes ahora que les tocará en su cancha, en la Cámara de Diputados, legislar al respecto? ¿Habrá que modificarle o de plano ya así como viene está perfecta esta iniciativa, Arturo? No, siempre el proceso legislativo tiene espacios para que pueda haber tiempo de que la Cámara de Diputados haga la labor de Cámara de Revisión, porque nos toca hacer una Cámara Revisora en esta ocasión. Entonces, y además es deseable que tengamos las opiniones de los otros grupos parlamentarios, ¿no? ¿Hay algún punto en especial que tú dices, esto está faltando? No, me parece que la ley ya cumple con la esencia que estamos nosotros proponiendo. Aquí en los conversatorios que se hicieron se agregó, reitero, el interés colectivo para que en la parte de interés legítimo hubiera mayor entendimiento de la interpretación en el juicio de amparo. Pero de todos modos, si hay buenas iniciativas, si hay buenas propuestas, si Movimiento Ciudadano no se allana con su nuevo aliado, con el Partido de Acción Nacional, y de pronto tiene buenas propuestas, pues yo creo que no habría ningún problema en que se valoraran. Nosotros, le consta al diputado Juan Zavala, nosotros hemos sido muy abiertos para hacer modificaciones a las leyes en caso de que se tengan que modificar, e incluso para acompañarnos en algunas decisiones legislativas y aprobar ciertas legislaciones juntos. Juan. Sí, hay un transitorio que está todavía discutiéndose si va a pasar o no, que es muy preocupante. El transitorio dice que todos los juicios de amparo tramitados al momento que se apruebe esa reforma les aplicará retroactivamente la reforma que se está aprobando. Creo que eso es muy problemático. Muchas personas promovieron su amparo pensando en el interés legítimo que hoy es jurisprudencia, pensando en los efectos generales que hoy son jurisprudencia, pensando en el tema de la suspensión como un derecho humano, que lo ha dicho la Convención Americana de Derechos Humanos. Creo que ese es un transitorio muy complicado. Creo que todo el tema de las suspensiones, otra vez, es un tema de derechos humanos. Lo ha dicho la Corte Interamericana, que es un derecho humano, es la manera en que se garantiza un derecho humano, cualquiera que se esté impugnando. Entonces, me parece que el tema del interés legítimo, de la suspensión, de la ejecución de la sentencia, sigue siendo muy problemática. Ojalá de verdad esto que viene a decir Arturo, yo lo celebro. Ojalá en esta ley de amparo veamos una diferencia, Pedro, con todo lo que ha ocurrido en otras iniciativas donde se han pasado sin importar lo que diga la oposición. Nosotros hemos acompañado cuando han habido cambios de fondo. Nada más te pongo, la Ley Federal de Telecomunicaciones, se hicieron cambios muy importantes de fondo aquí en el Senado y Movimiento Ciudadano las acompañó porque eran en favor de las y los mexicanos. Pero si no van en favor de las y los mexicanos, vamos a votar en contra. Oigan, y aprovechando que los tengo aquí, quisiera también saber su opinión y ya la siguiente semana profundizamos más en el tema respecto a lo que mencionó la presidenta de lo que ella va a sugerir a esta Comisión para la Reforma Electoral para que se elimine el fuero a legisladores. Dijo, la presidenta no tiene fuero, entonces por los legisladores debería pasar lo mismo. ¿Qué opinas, Arturo? A mí me gusta, a mí siempre me ha gustado la posibilidad de la eliminación del fuero. Sin embargo, hay quienes sostienen que el fuero en el debate parlamentario es necesario, ojo, en el debate parlamentario, es decir, que no alcance temas que tengan que ver con conductas delictivas, ¿no?, con actos de corrupción, ¿no?, y que estén más en función de una amenaza real
de lo que dice un diputado frente a una tribuna. ¿Por qué? Porque finalmente el fuero ha ayudado históricamente también a que existan actos valientes frente a tribuna contra actos de autoridad. Entonces, hay que valorarlo, ¿no? Yo en principio diría que se vaya el fuero, pero pensemos en figuras jurídicas que puedan proteger también a los legisladores y a las legisladoras de poder tener una completa libertad de expresión en tribuna. Juan. Yo creo que en este tipo de temas, Pedro, la forma es fondo y la técnica legislativa es lo que va a definir si podemos acompañarlo o no. Movimiento Ciudadano ha sido muy claro desde hace muchos años. No puede utilizarse el fuero como un escudo para enfrentar la justicia. Yo presenté, por ejemplo, un juicio político en contra de Hilda Brown, la diputada federal de Morena acusada por hacer un contubernio con el cártel de Sinaloa en Rosarito, en Baja California. Me parece que el fuero no te debe proteger de ciertas investigaciones cuando la acusación es de vínculos con el crimen organizado. Otro tema es lo que dice Arturo. Creo que las posiciones políticas, la libertad de expresión debe estar por completo protegidas, pero eso no debe extenderse a un ámbito distinto, que es que las personas tengan que enfrentar a la justicia. Con eso nos quedamos. Gracias, Arturo. Gracias, Juan. Gracias, Pedro. Y gracias principalmente a usted por habernos brindado el honor de su sintonía. Buenas noches.